esa persona permanece ahí por miedo a perder su trabajo. Como si estuviéramos en la época de la esclavitud. Minimizan a tal punto de decirle, usted no vale. La Organización Mundial de la Salud ya define el acoso laboral como cualquier comportamiento, cualquier conducta agresivo. Porque era normal tener de pronto el compañero que le hiciera a uno cosas en el trabajo. Y usted no vale porque aquí el que tiene 10, 15, 20 años de experiencia, con situaciones muy pequeñas, se siente al acoso. No se han preguntado por qué en algunas empresas el personal es tan rotativo. Para eso está todo el sistema general de seguridad y salud del trabajo. La víctima puede solicitar que se mantenga esa confidencialidad. Esto es importante para esas personas que en ese momento están... Hola, bienvenidos y bienvenidas a todos. Bienvenida Liliana. Bienvenido Juan Camilo. A este nuevo espacio que tiene como nombre Tu Silencio. Este espacio para hablar de lo que nadie quiere hablar y de lo que está oculto y que muy seguramente, pues, digamos que oculta verdades. Hoy vamos a hablar sobre acoso laboral y vamos a nombrar que esto es un fenómeno que no solamente, digamos, que ocurre dentro de lo que tenga que ver con el desarrollo de actividades laborales, sino seguramente también, digamos, que interfiere en el desarrollo de esas funciones, pero todo lo que tenga que ver con los estados de ánimo y pues a su vez esa dignificación laboral y profesional, pero sobre todo la identidad de esas personas, ¿no? Entonces, si en estos momentos estás viviendo algún exceso de carga, pues, laboral o están ocurriendo intimidaciones o humillaciones que puedan ser ejercidas por ese jefe o ese supervisor o algún compañero, y además está sufriendo, digamos que palabras con descalificativos o confrontaciones constantes en ese contexto pues de trabajo, te invitamos a que lo evalúes si lo estás viviendo. Y si lo has vivido y quieres que no se vuelva a repetir y todavía sientes que hay unas situaciones que como trabajadores, empleados o le llamamos ahora colaboradores se siguen repitiendo y las personas que han vivido cierto acoso laboral nunca lo supieron, entraron a otra empresa y lo están volviendo a vivir y nunca se han dado cuenta. Iniciemos pues revisando qué es eso de acoso laboral, porque muchas veces creemos que el acoso laboral tiene que ver solamente como con abusos, ¿sí? Y el acoso Sí. laboral no es solamente como los abusos que se presentan en un contexto laboral. Lo primero que debemos reconocer es que la Organización Mundial de la Salud ya define el acoso laboral como cualquier comportamiento, cualquier conducta agresivo de uno o más miembros del equipo de trabajo hacia un individuo con el objetivo claro, contundente de producir miedo o depresión o intimidación o humillación o cualquier connotación que efectivamente genere un daño, ¿no? Si realmente nosotros entendemos como que el acoso educativo que habíamos visto en otro podcast, ¿sí? Era más dado como en situación del contexto escolar, pues en lo laboral es a dañar esos procesos laborales que ejerce como cada persona, ¿sí? Entonces, por el otro lado, pues también se ha conocido el acoso laboral como el moving, y el moving es un concepto científico que se ha desarrollado, que se ha investigado ya hace varios años, donde se identifican como aquellos comportamientos o el conjunto de acciones hostiles, reiterativas, sistemáticas, dirigidas entre los miembros de un equipo de trabajo que pueden ser líderes ascendentes o líderes horizontales, superiores jerárquicos, de alguna manera sus compañeros, con el fin de desacreditar, de aislar, de causar miedo, de desprestigiar, de intimidar, de humillar, de que hacer hasta el punto de que la persona renuncie, ¿sí? O busque ser despedida. Como quien dice, se induzca un error, se induzca a que esa persona cometa un comportamiento dentro del marco legal inapropiado para el ejercicio laboral y pues efectivamente este genere un error entre sus labores. Por último, pues también está la Organización Internacional del Trabajo.
que ya ha creado muchos, no solamente uno, sino varios tratados, dentro de eso el Tratado 019, si no estoy mal, que busca identificar el acoso laboral como una forma de dignificar, ¿se dice así? Sí, dignificar. De dignificar al ser humano frente a todo lo que desarrolla en su contexto laboral, previniendo todas las situaciones de acoso laboral. Y creo que es porque, digamos que este tema avanzó digamos, fuerte, que pues llegó el momento en que debieron, digamos, que reglamentar algo para poderlo evitar, ¿no? Completamente. Porque pues es que siempre ha sucedido. O sea, lo que Sí, pasa es que quizás no existían, digamos, términos que lo legalizaran, por decirlo así, porque era normal tener de pronto el compañero que le hiciera a uno cosas en el trabajo o escuchar frases descalificativas o palabras que digamos que lo hicieran a uno sentir pues que no estaba cumpliendo como con el desarrollo de las actividades de manera pues acorde, ¿no? ¿no? Y Yo creo que en general todos los seres humanos en algún momento hemos vivido de acoso laboral. Lo omitimos. Y más porque las nuevas generaciones, que ojalá también puedan ver este video, entenderán que cuando tú no sabes, ¿cierto? Qué situaciones son normales o son permitidas dentro de un contexto laboral, ¿cierto? El nuevo, el que está iniciando y el que hace hasta prácticas laborales, permite todo, ¿sí? Como si todo fuera permitido, entonces me gritan, me humillan, me tratan mal, me reprochan mi ejercicio laboral, ¿sí? Y no se están dando cuenta que eso hace parte del acoso, ¿sí? Tú decías, hace mucho tiempo creo que lo hemos vivido, y yo creo que la lupa y el sentido de que hoy estemos hablando de eso es el daño psicológico que están recibiendo las personas como si estuviéramos en la época de la esclavitud. Si nosotros veamos esa definición, no está muy lejos del concepto de esclavitud. A diferencia que antes pues había un ejercicio físico de maltrato a los esclavos, pues hoy es psicológico, ¿sí? Y hay conductas pasivo-agresivas y hay un lenguaje y una comunicación ahí como perturbadora y humillativa y de desprestigiar tu trabajo, ¿sí? Del mismo ejercicio de no reconocerte nunca nada. O sea, nunca te dicen que lo hiciste bien o que lo cumpliste o que se logró. Solamente es como, falta esto, falta lo otro, viene lo otro. pero es que Juan, eso también viene ligado, pues que sería otro tema, pero viene ligado a todo lo que tenga que ver con esas habilidades de poder que tiene que tener esa persona que ejerce ese rol de líder, porque es que jefe puede ser cualquiera, pero pues digamos que el líder tiene ciertas características que van enfocadas a, digamos que a resaltar a esas personas cuando digamos que desarrollan sus actividades, ¿no? Entonces es esa persona que ejerce ese liderazgo y que cuando debe hacer esos llamados de atención porque pues digamos que las actividades no se están desarrollando o se interrumpieron o bueno, algo sucedió y digamos que no siguió con la línea del desarrollo correcto, pues es esa persona que hace esos llamados de atención eh, no en público, Uh ¿cierto? -huh. Pero que también resalta las buenas Sí, claro. acciones, ¿no? Entonces ahí eso también va ligado a todo lo que tenga que ver con esas habilidades de ese líder que es quien está dirigiendo esa empresa o esa institución o tiene a cargo ese personal. Y digamos que dentro de ese acoso laboral o dentro de esas actividades que se tienden a desarrollar, pues hay una clasificación, ¿no? Y esa clasificación básicamente está ligada a todo lo que tenga que ver con acoso, digamos, ese vertical, que de ahí se desprende o se desliga ese acoso descendente. Entonces aquí es cuando encontramos que, digamos, hay un jefe, un superior, pues va a haber alguien por debajo de esa persona que tiende a ser pues la víctima, ¿no? Ese acoso ascendente, que entonces es ese acosador, esa persona que tiene como ese poder, pero tiene un puesto inferior al de la víctima. Entonces aquí podríamos hablar quizás de algo como de chantaje, por Sí, decirlo así, sí, ¿cierto? literal, ese es el mejor ejemplo. Y sí, y ya cuando hablamos, digamos, de ese acoso horizontal, entonces aquí hablamos de
cuando tanto el acosador, digamos, como la víctima, pues tienen Ujú. ese mismo nivel jerárquico, ¿no? Entonces están en la misma Sí. igualdad. Y cuando hablamos, por ejemplo, de ese acoso por hostigamiento, entonces aquí tiene que ver con todo lo que involucra esas conductas no deseadas, que lo que hace básicamente es que crea esos ambientes pues hostiles, ¿no? El acoso por intimidación, entonces, pues aunque este busca generar ese miedo y ese temor en la víctima, creo que esas dos características las deben tener todas las clases Sí, de, digamos, de acoso que sí, existen, ¿no? claro. Porque es básicamente lo que genera y lo que la persona que lo está recibiendo lo Sí. percibe, ¿no? Que de ahí se desprendan otras situaciones que afecten su salud mental, que generen ansiedad, que generen temores, que generen quizás depresión, Sí, pues digamos que va ligado a eso, pero que digamos que lo macro sería generar ese miedo y ese temor en la víctima. completamente. Y mira que con esos dos que estás mencionando, es importante, por ejemplo, como muchas veces eh, no vemos la intimidación como la presión, ¿sí? O sea, creemos que por eso hoy se ha restaurado ese concepto de buscamos personas para trabajar bajo presión. No, nada de trabajar bajo presión. Ese concepto abolido en temas de selección de personal por temas de seguridad y salud en el trabajo y que hoy la presión es una forma de intimidar, ¿sí? O sea, cuando un jefe presiona en el ejercicio de la labor, cualquiera que sea, está intimidando de alguna manera, está provocando un miedo, un temor, ¿cierto?, sobre sus capacidades para desarrollar sus funciones o su labor. Y es algo que realmente hay que prestarle atención. Lili, otra de las clasificaciones también son como el acoso por discriminación, de género, de religión, de raza, de etnia. Entonces, como tú eres de X lugar, como tú no crees en tal cosas, o como tú no apoyas tal partido. Entonces, hay una discriminación tan tangible y muy particular en el desarrollo de esas funciones. Entonces, a esa persona o la presionan más, o le ponen más carga laboral, o no le invitan a participar de algunas Lo actividades, ¿sí? excluyen Lo de ese excluyen grupo, de ese equipo de trabajo. totalmente. Entonces esa persona no participa, no le tiene en cuenta su opinión, no se une en el equipo como para aportar, ¿sí? Es como allá, el otro, ¿sí? El acoso sexual, que ese es ya bastante conocido y es muy similar a cualquier concepto de abuso, dado que en el trabajo es como algo ahí como medio escondido, es como que yo te acoso pero es de mentiras, es molestando. Pero y acá, importante resaltar que creo que siempre lo hago y lo voy a hacer, y es que no solamente le sucede a las mujeres, Total, sino también a los hombres. completamente. Sí, porque también debemos entender que no es solamente el hecho de que los hombres lo oculten o lo vean en beneficio, ¿sí? Sino como esto va a generar un deterioro al final. Porque una persona, así como por contar antes de llegar a la parte de esos signos y síntomas del acoso, es que ya siente que no, su trabajo no es valorado. O sea, literalmente, hombre que creía aprovecharse de su jefa porque sentía que su jefa se accedía sexualmente, pues ya no se siente valorado cuando logre algo, porque se da cuenta que su jefa solamente lo observa por lo sexual. Entonces es delicado realmente, ¿sí? Y es una persona que, como todos los seres humanos, buscamos un desarrollo laboral, un crecimiento profesional, pues efectivamente, ¿cómo te vas a sentir? Cuando al principio decías que tú aprovechabas la situación y con el tiempo te das cuenta de que no era así. Y le pasa también a los hombres. El acoso psicológico, cibernético, que a través de las redes sociales los compañeros, ¿sí? Y por eso hoy han generado como esa información en redes sociales, no sé si la has visto, Lili, que no compartas tu información personal con tu información laboral, ¿sí? Es decir, como que todo lo que te suceda en tus redes a nivel personal, no lo compartas con tu red laboral, ¿sí? Porque puede comenzar a tenerse ese uso de acoso cibernético de tú porque si viajas y yo no, y ahora no te voy a dejar viajar,
y ahora no vas a salir a tal Bueno, lado, entonces más trabajo para ti, vas a eso, salir tarde ahora en eso adelante. desencadena odios y amores. Totalmente. Y hay que entender que efectivamente los seres humanos pues tenemos dos áreas de vida, una personal y una laboral, que no están completamente ligadas, ¿no? Es una parte que debemos entender. El acoso estratégico, que es cuando se busca inducir, que hablábamos al principio, ¿no? Inducir a que cometa un error para que sea despedido. O sea, eso debe tener, como quien dice, un nivel maquiavélico de planeación, y yo decir, voy a ponerle a esta persona a hacer esto, y yo, como yo sé que no lo sabe hacer, sé que se va a equivocar, y con eso lo despido. Le voy a decir que llegue a tal hora, y como llegue tarde, le hago llamados de atención, que le voy a poner, o sea, hay una serie de situaciones que realmente son delicadas. Seguimos insistiendo, yo sigo insistiendo Claro, que pero creo que toda esa clase de acosos, pues básicamente tienen una estrategia y creo que la estrategia siempre va a ser desestabilizar a ese personaje a quien yo estoy, digamos que, acosando, ¿no? totalmente, por eso creo que en principio revisar el ejercicio del acoso laboral, no solamente entender que, ay, sí, me acosó, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿De qué momento? ¿En qué maneras? ¿De qué forma? ¿Sí? Y estos son temas que nosotros lo estamos hablando acá porque que vamos a revisar es el tema jurídico, el efecto jurídico que esto lleva por el daño psicológico que está recibiendo esta persona. Un jefe podría hacerlo, pues él no es el dueño de la empresa, pero la pregunta es, ¿quién creen que va a responder? ¿El jefe que fue el acosador o el compañero que hizo el acoso o la empresa? ¿Quién creen ustedes que de verdad se va a poner en el papel de hacer la discusión jurídica de quién se hace responsable de qué? Y ahí es donde viene el acoso del perverso y de la gestión. La diferencia grande entre estos dos es como muchas veces el acosador de la perversión, ¿cierto? Está íntimamente relacionado y se aprovecha de las condiciones personales de la víctima, ¿sí? Diferente al de la gestión, que es utilizar esa inseguridad en la productividad, en el desempeño, ¿sí? Sabiendo como, ah, yo no sé, yo sé que mi empleado o mi compañero no puede con esto, ¿sí? Y se aprovecha de estas cosas, Y ahora te ¿sí? hago una pregunta. ¿Tú crees que todas las personas que ejercen acoso, de cierta manera, no tienen como un pensamiento perverso a la hora de realizarlo? Yo creo que sí. Hay un tema ahí de conducta antisocial fuerte, ¿no? Que ha sido como encubierta por el trabajo, ¿no? Como que, ah, es que era mi obligación, ¿sí? O es que esa era mi función como jefe. Es que esa era... sí, es que realmente Sí. los seres humanos enmascaran muchas cosas, pero desde lo psicológico sabemos cuando efectivamente están teniendo conductas antisociales, a tal al punto que la han transformado en parte de su identidad y les gusta y disfrutan, o sea, personas que pueden llevar años en una empresa o en un cargo y disfrutan cómo las otras personas sufren, ¿sí? De realizar ciertas actividades, ¿sí? Que parecería ilógico, pero es real. Bueno, y todas estas personas que sufren, digamos, o que son víctimas de acoso laboral, pues básicamente van a tener un impacto no solo en el trabajo, porque digamos que esas consecuencias van a ir asociadas a sus otros contextos donde se desarrollan pues a diario o donde ejercen algún rol, ¿no? Claro. Y entonces, digamos que para ese impacto en el trabajo, nosotros vamos a verlo generalmente en el mismo Okay. rendimiento laboral, este se va a ver afectado y entonces aquí es cuando la víctima, digamos que va a experimentar esas dificultades para poderse, digamos que para poderse concentrar y realizar de manera correcta pues las labores diarias que le han sido como encomendadas Claro. o que le han sido asignadas, ¿no? Esa percepción de falta de equidad, pues la persona o la víctima, digamos que lo va a sentir, va a ser sensible ante esa falta de equidad y entonces esa persona pues va a sentir básicamente que no está siendo Sí. tratada con igualdad entre los otros Ujú. empleados.
pues porque va a ser notoria esa falta de igualdad, esa falta de equidad, ¿no? Si se van a dejar, digamos, trabajos y a esa persona le van a dejar mucho más que a ¿Qué cualquier otras? otra, Sí. o si esa persona es quien generalmente se queda horas De más. extras, horas de más trabajando, o es esa persona a quien, por ejemplo, no se le invita a actividades extras o que están, digamos, alineadas a la parte social, Ah, pero de trabajo de equipo también, pero esa persona pues nunca hace parte, ¿no? No se le tiene en cuenta. ah. Y básicamente creo que esa persona permanece ahí por miedo a perder Sí, claro. su trabajo, ¿no? Ese es, digamos que todo el tiempo está pensando en que si no hace esto, que si no hace lo otro, que si no le cumple, que digamos que se somete Ajá. a toda esa clase de arbitrariedades, pues por sostener su trabajo. Entonces, la víctima tiene miedo a sufrir esas represalias y a ser despedida y obviamente, pues el temor más grande, como lo mencionábamos, o el miedo más grande, es denunciar ese acoso que está sufriendo. Vamos a revisar ahora que sí hay un mecanismo, ¿cierto? Con el cual es importante revisar cómo se van a hacer esas denuncias y ya Lili les va a contar cómo se inicia todo ese proceso. Parte de esto es en comenzar a entender que así como se siente la víctima dentro del contexto laboral, hay unos efectos psicológicos que tiene el acoso laboral. Es decir, que no es 100% el hecho de que solamente va a suceder lo que explicaba Lili ahorita, y es parte de revisar que si tú te estás viendo el video, has vivido, ¿sí? O estás viviendo alguna de estas percepciones del impacto que está teniendo en tu trabajo, seguramente hay acoso laboral, seguramente que sí. Y muchas veces lo estamos ignorando porque venimos acostumbrados a tener miedo a perder el trabajo. Y eso pareciera como una sensación generalizada en Colombia. O sea, las personas viven con el miedo de que voy a perder mi trabajo, porque claro, el trabajo dignifica, el trabajo te da tus recursos mínimos para alimentarte, para transportarte, para educarte, para llevar a tu familia. Entonces, ¿cómo voy a perder esto? Pero muchas veces no entendemos que la única forma de explicar este miedo de perder el trabajo es porque está sucediendo algo dentro de ese contexto laboral, ¿sí? Entonces, revisemos los efectos psicológicos. Uno, definitivamente en tu salud física y mental, si bien es afectada, es por el estrés crónico y la ansiedad. Es algo notorio, o sea, una persona que trabaja con estrés, pues disminuye su rendimiento, disminuye el desempeño. Con ansiedad, pues imagínense una persona trabajando con ansiedad. Es de las personas que se enreda más, que no coordina, que vive desesperada por cumplir todo, que al mismo tiempo no cumple nada, porque uno cree que la persona con ansiedad sí está cumpliendo todo, pero realmente no estás cumpliendo, porque vives en un afán de tantas actividades y tantas tareas y querer hacer toda la velocidad de la luz, ¿no? O sea, el día nunca le alcanza para cumplir sus actividades. Y Es es, más, creo que llevan trabajo hasta llevan esa trabajo para la carga casa, laboral para la casa y digamos que ese contexto familiar y hasta el mismo social pues también se va a ver afectado. afectado. El ejercicio de la depresión, pues efectivamente una persona que cada vez va a perder su interés en hacer su trabajo, en cumplir sus funciones, y ahí es la notable diferencia que muchas veces debemos entender. Hay empresas que hoy con todo el desarrollo y crecimiento de las nuevas generaciones están entendiendo que estas generaciones no están buscando solamente dinero, ¿sí? Están buscando crecimiento. Y hay empresas que todavía no están pensando en eso. Están buscando seguir con el mismo trabajador que les cumple las funciones repetitivas, monótonas todos los días, ¿cierto? Y realmente no le están ofreciendo un crecimiento pues a estas nuevas generaciones que quieren buscar cosas nuevas. ¿Qué sucede? Que en un periodo de tiempo de 1, 2 o 3 meses de prueba, ¿cierto? Que según la ley se da para cualquier tipo de contratación legal en Colombia, pues efectivamente, claro que se van a ver cansados, aburridos, sin interés, no quieren ir a trabajar y a veces ni pasan su carta de renuncia y dejan el trabajo
precisamente porque no hay un crecimiento, ¿sí? Entonces, si de entrada un trabajador o una trabajadora llega a esto, pues definitivamente no va a sentir nada de en adelante, pero es la diferencia entre que el acoso laboral es cuando tú observas que tú sientes la sensación completa de que este trabajo te da crecimiento, que tú puedes avanzar aquí, que tú sabes que te gusta y de un momento a otro comienza a disminuir, como ya no te gusta, ya no te interesa. De hecho, hay personas que llegan hasta a querer cambiar de carrera o de profesión, sea cual sea, técnica, tecnológica, universitaria, la que sea. ¿Sí? Personas que dicen como yo, ¿para qué estudié esto? ¿Sí? Pero es un detalle que muchas empresas hoy no están entendiendo. Muchas, por lo que tú decías, por la falta de liderazgo. Un liderazgo muy pobre, la verdad, porque la experiencia no da liderazgo. Es una No, habilidad, eso es una habilidad que se desarrolla y totalmente. se fortalece con el tiempo. El baja autoestima también es un tema bien fuerte de cómo muchas veces nosotros creemos que por ser trabajadores y tener un uniforme, pues da lo mismo que me voy a poner, pues un uniforme, o sea, me veo igual todos los días. Y comenzamos a entender el descuido y la baja autoconfianza que tienen de sí mismos. O sea, ya no se arreglan, ya no se preocupan por su imagen, ya no se preocupan por cómo los ven, ya no les interesa muchas veces ni si está limpio o no está limpio. Van porque toca, ¿sí? O sea, la palabra fuerte real es porque toca. O sea, me toca ir con toda la sensación de que no sirvo para esto, ¿sí? Y que me toca ir porque es que es el trabajo, pues si no, no tengo más nada. Y muchas de estas situaciones comienzan a generar problemas de sueño. Cuando comenzamos a ver esas somnolencias durante la actividad laboral, durante el ejercicio que están haciendo, y no aplica tanto para personas que cumplen muchas horas de trabajo continua, porque pues por los mismos horarios, pues van a generar un tipo de somnolencia en la adaptación post o previa a los cambios de horario en los turnos. Pero cuando estamos hablando de una persona que trabaja en una oficina y cada vez se ve como con más somnolencia, hay que comenzar a diferenciar si ese problema de sueño, ¿sí? Es porque efectivamente el estrés y la ansiedad que está percibiendo del trabajo no le permite dormir, o que es una situación externa al trabajo, porque puede ser un indicador, es un efecto psicológico del Sí. acoso, ¿sí? Y muchas veces no se tiene. ¿Cuál es más, Lili? Todo lo que tenga que ver también con esos problemas gastrointestinales, y es que creo que pues los seres humanos en sí como que somatizamos Sí, y claro. cogemos todo lo externo, todo lo que nos está Mm, sucediendo y digamos que nuestro organismo, nuestro cuerpo empieza a sentir, ¿no? Entonces ese estrés se puede ir manifestando en todo lo que tenga que ver con problemas digestivos. Y también cuando encontremos todos esos síntomas, digamos que lo que estábamos hablando de que nosotros somatizamos, entonces digamos que aquí vamos a encontrar que ese acoso puede llegar a generar tanto síntomas físicos ujú, como, digamos, lo que está relacionado con dolores de cabeza, ujú, todo lo que tenga que ver con tensiones ujú. musculares. Entonces ahí vamos a encontrar también todos esos síntomas que están relacionados al acoso. Completamente. Digamos que en general, no solamente las empresas, sino todas las personas que son trabajadores no han entendido de la importancia de las prácticas de seguridad y salud en el trabajo. Y cuando entendemos que es muchas veces con el fin de prevenir el acoso laboral, ¿sí? Aún no lo observan de esa manera. Creen que son actividades para pasar el tiempo. Me están quitando mi tiempo de trabajar. Son 5, 10, 15 minutos, muchas veces hasta 30 minutos, pero lo ven como que como una pérdida de tiempo y no del autocuidado físico, psicológico y emocional que requieren. ¿Sí? Es que todavía eh, creo que en Colombia, bueno, en Latinoamérica guardamos esa percepción de que como que burros trabajadores, incansables, pues. O sea, 8 horas, dele, 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 dele. No, somos seres humanos, nos cansamos. ¿Sí? O sea, necesitamos espacios para renovar esas energías y no pretender que vamos a durar. Imagínate, son 40 horas.
O sea, duras trabajando un montón de horas, o sea, no estás trabajando solamente 1 o 2 al día. Y a veces por jornadas extenuantes, 12 horas, 24 horas para quienes hacen turnos. ¿Sí? Entonces muchas veces entender que estas pausas son muy significativas para reducir muchos de esos efectos psicológicos. Y por último, el aislamiento y el desapego. Y es un tema realmente que muchos van a decir, pero tan raro como así que el aislamiento. Pues sí, muchas veces no interpretamos que las personas que siempre quieren estar solas en el trabajo pueden estar sintiendo y percibiendo un acoso laboral desde la discriminación. Entonces esa persona sola, que no comparte, que no trabaja con nadie, que sí, muchas veces irritables o con experiencias de tristeza, pues precisamente están o realizando el acoso o percibiendo el acoso de otras personas, ¿sí? Entonces, en muchas empresas, sobre todo las operativas, también encontramos como esos trabajadores como que hacen un matoneo a los nuevos, ¿no? El que no Sí, sabe, el que está aprendiendo, el que hasta ahora claro. le está cogiendo el cuento y entonces le dicen el pirulito o el novatico o el chinchecito, o sea, un poco de diminutivos que no son realmente agradables para quien está emprendiendo esa ruta, ese camino laboral. Quien llega por primera vez a una empresa con el deseo de aprender y lo minimizan a tal punto de decirle, usted no vale, si usted no vale porque aquí el que tiene 10, 15, 20 años de experiencia, pues es el que sí vale, cuando al fin y al cabo pueden estar hasta cumpliendo las mismas funciones, o sea que no tiene mayor trascendencia ahí frente a la operación pues de la empresa. Bueno, también vamos a mencionar que dentro de, digamos, que esos efectos que puede llegar a tener el acoso laboral, pues obviamente vamos a encontrar que la persona va a estar irritada, va a tener quizás arrebatos de furia, porque esa persona, pues digamos que ya va a estar indispuesta ante cualquier, digamos que provocación, ¿no? Esto es importante para esas personas que en ese momento están, digamos que sufriendo algún tipo de acoso laboral o si hay algunos signos o algunas alarmas ahí que puedan indicar que pues esto está sucediendo. Total. Entonces, aquí vamos a mencionar que hay que denunciar, digamos, todas esas acciones que estén derivadas de ese acoso laboral, pues hay que hacer esas denuncias a tiempo porque esto suele caducar, ¿cierto? Hay Ujú. un plazo 6 meses. máximo de 6 meses. Sí, máximo 6 meses. Después, digamos, de que se ha ocurrido esos hechos y esto está estipulado según la ley 1010 del 2006, ¿no? Sí, claro. También se puede llegar a solicitar esas medidas de protección que aquí lo que va a evitar es que existan esas represalias o que los daños que ese acoso, digamos, que pueda llegar a ocurrir o pues digamos que sean daños mucho más grandes, mayores, y esto, digamos que lo estipula la Procuraduría General General de de la de Nación. la En Nación. Colombia. ¿Sí? Y hay algo que es supremamente importante que creo que es uno de los temores o de los miedos de las personas Ujú. cuando o sienten como esa necesidad quizás o hay pensamientos de poder denunciar y es que se debe mantener la confidencialidad cuando se hacen estos tipos de denuncias, ¿no? Porque la víctima puede solicitar, digamos, que se mantenga esa confidencialidad y que su identidad pues no sea mm, Expuesta. expuesta durante todo el proceso de investigación Exacto. que se tenga que realizar. Importantísimo, si digamos que la persona llega a tener síntomas como lo mencionabas tú, de depresión, de ansiedad, de miedo, de temores, quizás dentro del insomnio puede llegar a ocurrir que tengan pesadillas, por ejemplo, Claro. también mientras tienen esos lapsos o esos cortos tiempos de sueño. Entonces busquen ayuda profesional porque todo este tema de acoso laboral puede llegar a ocurrir o a
emerger algunos daños psicológicos emocionales, ¿no? Y aquí se requiere de una persona experta, de un profesional, pues para poderlo tratar. Completamente. Y mira que yo creo que eso es lo que menos hace. Lo que menos hacen las personas, creo que al final, no es el hecho de no denunciar, porque seguramente algunos denunciarán, aunque no son muchas, sí se denuncia, pero lo que muchas veces al final, más allá de la denuncia, es buscar el apoyo profesional para todas esas necesidades pues, y todo lo que el daño psicológico y emocional que está padeciendo. Siempre lo vemos como en un tercer plano y no nos damos cuenta que esto puede afectar tu desempeño si en algún caso continúas en la misma empresa o cambias de lugar de trabajo. O sea, realmente te vas a quedar con una secuela, por así decirlo, ¿sí? Pero ese daño psicológico se puede quedar ahí un buen tiempo y te va a afectar de alguna manera eso que tú precisamente has vivido y no quieres que se repita, pero por supuesto. Sí, claro, porque para las personas que cambian de, digamos, de puesto de trabajo o, bueno, mejor, de empresa, no, creo que la mayoría van con alguna predisposición a que lo que les estaba sucediendo Ajá, sí, en esta claro. empresa va a suceder Sucederá allá. acá. Entonces ya van predispuestas, van con esos temores y con esos miedos. ¿Y qué va a pasar? Pues que digamos que su trabajo no va a fluir Fluir. como debería hacerlo, así tenga la disposición de hacerlo, pues porque ya, digamos, mentalmente está ya indispuesta. Completamente. Algo que tú decías súper importante es la confidencialidad y es como pensemos en muchos, pensemos en muchos lugares de trabajo, ¿cierto? Creo que tú tienes bastante experiencia con el tema de las fuerzas. Piensa en todo el tema de las fuerzas y qué pasaría si se llegan a enterar de que alguien está en un proceso de denuncia de acoso laboral y por más que lo cambien y lo cambien y lo cambien, ¿qué pasa? ¿Sí? Y yo voy a pensar, ¿cierto?, en empresas o en empresarios reconocidos que de alguna manera cambien de trabajo, pero como que quedó ahí como esta persona hizo una denuncia, ¿sí? Y no se guardó esa confidencialidad. Bueno, y es que si hablamos de mantener esa confidencialidad, por ejemplo, para todo lo que tenga que ver con las fuerzas, pues es que básicamente cuando no se mantiene esa discreción de Ujú. la persona que hace la denuncia, pues digamos que la investigación pues se va a ver entorpecida, no, digamos que no va a ir a surgir de la misma forma, pues porque ya se ha revelado el nombre de la persona. Completamente. En las empresas privadas, ¿no? Que de alguna manera hay personas de un alto nivel y que denuncian o que reciben denuncias, pues definitivamente vamos a tener todo un detrás de que ninguna empresa te va a querer contratar. Uno, ¿sí? O sea, ninguna empresa va a querer recibir al acosador o a la víctima para que vuelva y otra vez y se presente una situación similar dentro de esta empresa y se repita y públicamente se exponga, ¿sí? Y por eso muchas veces vemos que se omiten mucha información en las noticias, o sea, no es algo que tenemos al pan de cada día. O sea, el acoso laboral no es como, oh, buenas, vamos a contarles en noticias que en esta empresa estaban acosando. Es muy raro, no es tan visible, ¿sí? Y por ende el poder tocar este tema en el marco de la ley, que es la ley 1010 del 2006, que define el acoso laboral como toda conducta persistente, demostrable y ejercida sobre un empleado, trabajador, por parte de un empleador o jefe o superior jerárquico o inmediato, que, o compañero de trabajo, subalterno, que busca, nuevamente lo repetimos, miedo, intimidación, terror, angustia en su perjuicio laboral, generando una desmotivación del trabajo y hasta inducir en la renuncia del mismo. Es decir, que esto que estamos entendiendo hoy, ¿cierto? Es penal, es un tema que puede convertirse en algo penal, ¿sí? Que para que llegara a eso, pues hay que pasar por muchas cosas, ¿sí? Que por ejemplo que el ejercicio de llegar a todo eso es porque has iniciado el proceso de denuncia, que has iniciado pues todo el trámite interno de la empresa, porque para eso está todo el sistema general de seguridad y salud en el trabajo, que previene y trabaja frente a cómo no se genere y no se presente el acoso laboral. Pero vamos ahora a hablar de
¿Qué hacer si eres víctima? Bueno, importante también que digamos que si eres víctima de acoso laboral, Ujú. pues en caso de que esto esté sucediendo, lo primero que se debe hacer es como, digamos que tratar de documentar todos los hechos y presentar esa denuncia de forma, digamos, formal ante la empresa, ¿no? O al comité de convivencia laboral o a talento humano para las empresas que manejan, digamos, que esa terminología. Y si la empresa no llega a tomar, digamos, que las medidas correctas, pues básicamente se puede denunciar ante el Ministerio de Trabajo o ante la Procuraduría General de la Nación. Pero si llegas a ser testigo, lo que tienes que hacer es brindar ese apoyo a tu compañero o a tu compañera de trabajo y ser ese soporte, ese bastón, digamos, en el caso de que la persona te necesite como testigo en alguna citación para poder declarar o para poder ser como esa ayuda y ese refuerzo ante ese tema del haber denunciado. Completamente. Digamos que es como lo primero, ¿no? Lo más inicial, pero revisemos cómo puedes iniciar una denuncia una vez no se están cumpliendo los protocolos del Comité de Convivencia Laboral, el famoso COMPAS, ¿sí? El famoso COPASO, que si tu empresa no tiene un comité de convivencia laboral y tu empresa es legal, ¿no? Y tienes un contrato legal, más preocupante, porque esa empresa está infringiendo la ley. Por ley, todas las empresas legalmente constituidas deben cumplir con todo el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Y si no lo tienen de entrada con esto, pues imagínate que no tendrán conocimiento a toda la prevención interna que deben hacer para que no se ocurra un acoso laboral. Bueno, y esos pasos a seguir que deben saber las personas que tomen la decisión de hacer una denuncia. Aquí, digamos que les vamos a mencionar esos pasos de manera y los vamos a discriminar, ¿no? Entonces, hay que documentar los hechos. Pues, Sí o aquí, sí. quien esté sufriendo, quien esté siendo víctima, va a tener en cuenta fechas, horas, Ujú. o sea, todo eso que pueda que parezca que es irrelevante, pero que no No lo lo es, es. que es supremamente importante porque aquí pues son los detalles de todo ese acoso que se ha venido sufriendo, son las evidencias y aquí es importante tener, digamos, claro o si llegas a tener correos o mensajes, pues eso va a ser importante, ¿no? Esa denuncia interna hay que hacerla porque digamos que está establecido dentro de las directrices de la ley colombiana, pero también pues dentro de esa línea de tiempo que se debe ejercer dentro de la misma empresa o de la Claro. misma institución, ¿no? Entonces se debe presentar esa denuncia por escrito a la dirección de esa empresa o si existe ese comité de convivencia que mencionaba Juan Camilo, ¿no? Hay que hacer aquí ya hay una línea de investigación, entonces la Total. empresa debe tomar la iniciativa de iniciar esa investigación para poder determinar la Ujú. veracidad de, digamos, de esa denuncia y tomar esas medidas correctivas. Generalmente mira que el llevar de pronto videos también es importante, que no solamente sean correos o mensajes, el hecho de llevar también testigos o mencionar que mi otro compañero también lo vio, mi otra compañera también estaba ahí presente, ¿sí? Escuchó también lo mismo que dijo, ¿sí? Crea efectivamente la forma de cómo se documentan, ¿no? Si, por ejemplo, en este caso, en algunas ocasiones no ven lo importante de evidenciar, ¿sí? ese daño psicológico a través de la evaluación psicológica como peritaje, ¿sí? Que nosotros podemos realizar y efectivamente evidenciar dentro de lo que está sucediendo psicológica y emocionalmente para cada persona en su contexto laboral, ¿sí? Que no es un tema clínico, sino es evaluar la incidencia, el daño psicológico que esa persona está percibiendo sobre esta experiencia de acoso. Claro, luego de esta línea de investigación, si la empresa no llegara a tomar las medidas correctivas, que no siempre es despedir a las personas, como porque para que también tengamos esta claridad, el objetivo, el fin, no es vulnerar el derecho del otro, ¿sí? O sea, no podemos caer en como, es que yo sigo siendo acosado, acosada, entonces quiero que lo voten. No, tampoco es llegar a esos extremos porque pues la otra persona también tiene el derecho
de como reivindicar, como Sí, reponer ese daño o crear todas esas estrategias posibles que sean para que mejore, cambie, ¿sí? Recuerden que todo lo que se da en el contexto laboral está dado por el Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es decir, que frente a eso ya hay unas medidas correctivas como en un manual de convivencia, ¿no? Como que si haces esto, pues tendrás que cumplir o sancionarte con X cosas, ¿sí? Entonces muchas veces las sanciones están relacionadas, por ejemplo, con el hecho de mm, tener que, no tener que trabajar más, sino como tener que cumplir con talleres frente a esto, ¿sí? El tener que ser el propio jefe el que tenga que de pronto dar un respeto o unas disculpas públicas, ¿sí? Frente a lo sucedido muchas veces. O sea, hay muchas formas de sancionar, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es la intención del sistema que se ha creado en Colombia y no es como que, ah, sí, entonces como estás acosando te despedimos o te echamos o no te pagamos, que es lo más ilógico, ¿no? O sea, como que no te van a dejar, no le van a dejar de pagar por esto. Cuando las sanciones son realmente graves, en temas de acoso sexual dentro del contexto laboral, ¿sí? Y cuando el daño psicológico ha sido tan fuerte que le está dañando la integridad a la otra persona y la empresa, ¿cierto? También apoya el proceso de denuncia externa, que es el siguiente paso. Es decir, si la empresa no toma medidas, tú puedes ir a hacer una denuncia externa. sí, claro. Entonces, esa denuncia externa, pues como tú lo mencionas, es cuando ya básicamente la empresa internamente no lo pudo solucionar o no lo quiso solucionar y entonces, y esa situación además, pues empeora, ¿no? Sí, claro, porque entonces ya se denunció internamente, no hubo el acosador se dio cuenta de que no pasó nada, o sea, como que no tuvo ninguna sanción, como que no fue como mayor cosa, y empeora el acoso, ¿sí? Entonces lo que parecía algo ocasional se vuelve súper repetitivo, y lo que se veía algo medio intencional tiene toda la intención ahora de hacer ese daño psicológico y emocional. Y entonces aquí ya entran entidades como el Ministerio de Trabajo, la Ah, Defensoría del Pueblo o la misma claro, Procuraduría, que serían totalmente. quienes, digamos, que podrán establecer esa línea de investigación de denuncia externa. Y pues importante porque aquí ya se va a necesitar de alguien que lo Sí. asesore de manera legal. Entonces hay que considerar buscar ese asesoramiento legal para poder evaluar esas opciones y esas posibles acciones a seguir, ¿no? Claro, hay acciones que tendrán que ser contundentemente penales o otras solamente de carácter laboral, ¿sí? Como buscando una, ¿cómo se dice? Que a través de una sanción buscamos como suplir, como que indemnizar, Una ¿cierto? Entonces las indemnización. empresas generan indemnizaciones frente a ese acoso laboral porque de pronto han llevado a despidos o ha llevado a que la persona solita renuncie, ¿sí? O que ha llevado a que la persona se deteriore tanto que efectivamente requiere de una atención psicológica, por no decir extrema, sí, pero sí de alguna manera muy, muy puntual de aquello que ha vivido. Pues por último, recordarle que canales de denuncia siempre están dispuestos. ¿Sí? Una empresa debe estar dispuesta a recibir esto a través de su comité de convivencia. Es el primer punto de contacto. Estas personas tienen internamente protocolos de cómo recibir esas situaciones de acoso, ¿sí? Y que ellos no son amigos de los jefes, que también creemos eso. Entonces no van, es que ellos son amigos de los jefes, es que ellos son par con el dueño de la empresa. Eso si se evidencia que en el COPAS efectivamente no hay una objetividad frente a la evaluación y la recepción de la información, pues también es un incumplimiento de la ley porque no se está dando dentro del marco de ser objetivo e imparcial a lo que ejerce el acosador y a lo que efectivamente está padeciendo la víctima, ¿no? Porque ese es el ejercicio fundamental. Como lo mencionábamos, hay situaciones que pueden llegar directamente al Ministerio de Trabajo, hay situaciones que se pueden consultar con la Procuraduría, la Defensoría, y pues nada, es como parte de la invitación que les hacemos a que esto no se debe seguir guardando, no hay que callar,
no debes tener miedo, asesórate, pregunta, escríbenos si realmente tienes muchísimas dudas de esto que puedes estar viviendo o quieres prevenir que pueda suceder en tu vida, en tu trabajo, ¿sí? Porque jefes de jefes hay. Sí, lastimosamente esta sociedad, digamos que está llena de líderes positivos y de líderes negativos. Completamente. Cierres y reflexiones. No te quedes callado. Si algo está sucediendo dentro de tu entorno laboral y sientes que Mm, estás siendo afectada, que digamos tu salud mental está siendo vulnerada, no te quedes callado. Y es que aquí básicamente las empresas también, perdón, deberían entender que la base, digamos, de ese crecimiento empresarial, pues son sus empleados, ah, que si ellos están bien, pues digamos que la productividad y el crecimiento de la empresa va a ser notorio. Entonces, digamos que aquí debe haber una balanza, un equilibrio, ¿no? Entonces es importante entenderlo y que si tú como empleado estás bien, tu salud mental está bien, te sientes, digamos que ese trabajo te dignifica, te hace crecer, te sientes valorado, te sientes respetado, pues tú vas a aportar de manera positiva al crecimiento de esa empresa. Pero si es todo lo contrario, pues básicamente tu aporte no va a ser el que la empresa requiere y si es un sitio de trabajo donde pues tú eres un cero a la izquierda, ¿verdad? por decirlo así, pues igual no mereces estar ahí y la empresa no merece tenerte porque pues digamos que todos somos valiosos en ese rol que desempeñamos. Completamente. Ahí hay un dicho o una frase que se menciona hoy mucho en estas generaciones, ¿no? Y es que así como llegas, ¿cierto? Llega una persona, ¿cierto? No se siente que eres como eterno, ¿sí? Sino que eres fácilmente, Indispensable. no eres indispensable, sino que eres fácilmente reemplazable por otra persona. Y por eso muchas veces todos los procesos que se dan al interior de las empresas, ¿sí? Llevan a que con situaciones muy pequeñas se sienta el acoso, ¿sí? Sí. Completamente. Y ahí es donde no solamente es el que es víctima, debe estar atento, es también el dueño, o sea, el dueño de la empresa, el jefe, el administrador, el gerente, es el que debe estar constantemente evaluando. No se han preguntado por qué en algunas empresas el personal es tan rotativo. ¿Ustedes creen que es porque les pagan mal? Yo no creo que sea porque les paguen mal. Porque hay personas que en Colombia y en cualquier parte del mundo viven con el salario mínimo, ¿no? Y que de alguna manera entienden que es un crecimiento. Pero realmente hay empresas donde te pagan hasta un poquito más del salario mínimo y hay gente que no quisiera estar ahí. Sí, o sea, así como la víctima también se visibiliza porque denuncia, las empresas también se visibilizan cuando se nota que ahí nadie quiere trabajar y ahí nadie quiere llegar. Y pasa en Colombia y en todas las partes del mundo, ¿sí? O sea, hay empresas que, cómo es que son negreros, dicen? Sí. Son negreros, le sacan el jugo a los empleados y a los trabajadores y pues ese no es el fin último. Recordemos que somos seres humanos, ¿sí? Siendo jefes, subalternos, los que seamos, y que realmente requerimos es un crecimiento, ¿sí? No el hostigamiento de las épocas arcaicas de allá de los esclavos, ¿sí? Como si no hubieran otras oportunidades en el mundo. Pues nada, este ha sido como el cierre, el final de nuestro podcast el día de hoy. Muchas gracias por vernos y todo es tuyo, Eli. No, pues agradecer, eh, digamos que no solamente por este podcast, sino por los otros que ya se encuentran en las redes sociales. Y déjanos los comentarios y síguenos en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias.